Bueno, buenos días a todos. Damos la bienvenida a esta nueva reunión, a este encuentro del Grupo de Trabajo de Universidades, que tiene un espíritu muy especial porque se va a presentar uno de los productos elaborados por el Grupo de Trabajo de Universidades en este año y también se van a compartir otros de los productos que se han realizado el año pasado, también con el grupo vinculado a lo que es el conocimiento sobre el desperdicio alimentario que se genera en los comedores universitarios de las universidades participantes. Les comento cómo vamos a comenzar con este encuentro. Para la agenda de hoy tenemos planificado unas 2 palabras para que quienes se suman y estén ingresando por primera vez a este tipo de encuentros, los estudiantes, por ejemplo, o personas de diferentes organizaciones, puedan conocer cómo se desarrolla el grupo de trabajo universidades perteneciente al Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, hablar un poquitito de cuál es nuestro objetivo dentro del Plan Nacional, para luego describir un poco más las funciones de este grupo de trabajo universidades con todos los productos que ha elaborado durante todo este tiempo, para luego poner a las universidades a hablar y comentarles sobre los últimos 2 proyectos que se generaron en este grupo. Uno, vinculado a conocer el desperdicio de los alimentos en los comedores universitarios, y otro, el de generar una herramienta que permita sugerir buenas prácticas para la prevención del desperdicio de alimentos en comedores universitarios. Este último documento es el documento que se realizó este año con 9 universidades participantes más la Universidad de Uruguay, y es la que damos a conocer en este encuentro y le vamos a dar el acceso para que pueda tenerla a disposición. Entonces, para comenzar, decirles que a quienes no nos conocen, desde el Plan Nacional se llevan adelante acciones que tienen por objetivo reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos en nuestro sistema agroalimentario. Para eso, para poder lograrlo, contamos con una red de reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos, que agrupa diferentes entidades, entre las que están empresas, industrias de alimentos, pymes, asociaciones civiles, universidades, y todas ellas colaboran de forma activa en distintos grupos de trabajo con el fin de generar mayor conocimiento sobre el tema y promover acciones de reducción de esta problemática en distintos ámbitos. Tenemos, por ejemplo, el grupo de trabajo de universidades, el grupo de trabajo de industria y retail, el grupo de trabajo de municipios y gobiernos locales, y el grupo de trabajo del sector público. En este encuentro vamos a hablar de lo que hace el grupo de trabajo de universidades y nos pone contentos compartir con ustedes estos resultados y dar a conocer esta nueva herramienta que es la guía de buenas prácticas para la prevención de desperdicio de alimentos en comedores universitarios. Para contarles entonces un poco más sobre el grupo de universidades, les dejo con Amelie Ablin, que compartirá los proyectos en los cuales ha trabajado este grupo de más de 18 universidades. Exactamente. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el grupo de trabajo se desarrolla dentro de la Red Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos y está integrado por diferentes universidades públicas y privadas y por una universidad de la República del Uruguay. Hay que considerar que el rol de la universidad es muy importante porque genera conocimiento útil tanto para el individuo como para la sociedad y a su vez es un factor de cambio y desarrollo dentro de la sociedad. Por esos motivos decidió abrir un grupo de trabajo dentro de las universidades. Y el objetivo fue siempre planear acciones efectivas, factibles, implementables y que puedan ser sostenidas en el tiempo generando impacto dentro de la sociedad y de la comunidad estudiantil, de los futuros profesionales y de la comunidad en general. Como verán, el grupo se formó oficialmente en el 2020.
Sin embargo, ya se había hecho un trabajo previo en el 2019 y después se siguieron haciendo trabajos a partir del 2020 con los 25 miembros de diferentes universidades que tenemos y desarrollando y realizando diferentes documentos para hacer visible el tema, para ampliarlo a diferentes universos y que las acciones puedan ser llevadas a cabo tanto en las universidades como expandirlo fuera de las universidades a la sociedad. El primer trabajo que se hizo dentro del grupo fue la encuesta sobre festejos responsables. Allí se evaluó la cantidad de alimentos que se desperdiciaban en los festejos de egresados de los estudiantes y qué instrumentos se podía usar para evitar el desperdicio en estos festejos. Después, en el 2021, se hizo la Guía de Universidades, que era un documento que buscaba un modelo de acción para ver cómo la temática de pérdidas y desperdicios podía ser llevado a cabo en el mundo académico y educativo. En el 2022 hicimos un trabajo muy interesante en el cual se hizo una encuesta de conocimiento y comportamiento de las pérdidas y desperdicios de alimentos. El objetivo era recabar datos relevantes que estuvieran al alcance de los estudiantes para saber cuánto conocimiento, capacidad o comportamiento tenían ellos en los hogares y qué relación y vínculo tenían con pérdidas y desperdicios. En el 2023 también hicimos nuestro primer curso introductorio sobre PDA, para el cual escribieron diferentes miembros del grupo para concientizar sobre este tema. Y no menor, el trabajo que hicimos en el 2024 fue aproximación del desperdicio de alimentos en comedores universitarios de la Argentina, que fue el primer paso para comprender las percepciones del desperdicio y sus causas dentro del servicio de alimentación de nuestras universidades, que dio pie al documento que elaboramos este año. O sea que estamos muy contentos del trabajo que fuimos elaborando a lo largo de los años y creemos que es de gran servicio hacia la comunidad. Por eso queríamos que la Universidad Nacional de Entre Ríos contase el trabajo justamente del 2024, ya que participó de la misma guía, porque nos parece muy importante que ustedes conozcan cómo se llegó al documento actual, conociendo nuestro trasfondo. Por eso le damos pie a Agostina de la Fuente para que nos cuente. Bueno, hola a todos, buenos días. Yo les voy a presentar hoy brevemente este trabajo que desarrollamos el año pasado, como bien mencionaron. Así que, si les parece, pueden pasar a la siguiente filmina. Bien. Bien. Este trabajo se titula Aproximación del desperdicio de alimentos en comedores universitarios de Argentina y lo desarrollamos el año pasado. Surge a partir de la última estimación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde se obtuvo como resultado que se desperdicia el 19% de los alimentos en 3 sectores principales. Y en segundo lugar se ubican los servicios de alimentación con 32 kilogramos per cápita luego de los hogares. Considerando que dentro de estos servicios de alimentación también se encuentran los servicios de alimentación universitarios, creíamos importante empezar a indagar sobre esta cuestión en este ámbito. Además de que a nivel nacional no contábamos con datos más precisos, era uno de los motivos también. Y por otro lado, para empezar para contribuir en la formación de profesionales responsables y con compromiso ético. Entonces, sumado a lo que ya se venía haciendo y este contexto, es lo que nos motivó a desarrollar este estudio.
En lo que fue la escritura de este anteproyecto y en la redacción de la encuesta participaron todos los miembros del grupo de trabajo de universidades, pero particularmente las universidades que están en el centro de esta filmina son las que efectivamente lo llevaron a cabo. Las mismas, bueno, forman parte de 6 provincias argentinas y en total participaron 9 universidades. El estudio tuvo una lógica cuantitativa y un diseño descriptivo y transversal. El instrumento de recolección de información fue una encuesta online con preguntas de respuesta múltiple y simple y se la hizo a referentes de los servicios de alimentación universitarios que aceptaron participar de este estudio. Cabe destacar que también hicimos una prueba piloto en 2 servicios de alimentación universitarios, lo cual permitió ajustar esta encuesta. En la misma había diferentes secciones. La primera de ellas estaba destinada a la caracterización de este servicio de alimentación y luego sí específicamente sobre la estimación o la percepción del desperdicio de alimentos, sus causas y algunas acciones de mitigación que se podrían estar llevando a cabo. Las 4 etapas del servicio de alimentación en la cual se indagó sobre este desperdicio, sobre el desperdicio alimentario, fueron la etapa de recepción y almacenamiento de materias primas, elaboración, distribución y servicio, por lo cual no contemplamos en este primer trabajo el postconsumo, ¿sí? Entonces, de las 9 universidades obtuvimos 18 respuestas, ¿sí? 18 referentes de los servicios de alimentación que participaron. Si bien nosotros acá vamos a destacar los resultados más principales, sí los invitamos a que puedan leer el estudio completo porque van a encontrar mucha más información. Entonces, en lo que respecta a la caracterización del servicio de alimentación, la mayoría tiene una producción centralizada y ofrecen únicamente almuerzo. Algunos también ofrecían desayuno o merienda y una menor proporción la cena. En cuanto a la medición, ¿sí? En realidad solamente un menor porcentaje, un 11%, refirió que medía ese desperdicio. En estos casos, ellos mencionaron que el valor desperdiciado iba entre el 11 y el 15%. Eso es como una medición más precisa. Ahora, el 89% no realiza mediciones del desperdicio, ¿sí? Pero ellos lo que respondieron en ese caso era una percepción, ¿sí? Y en ese caso ellos dijeron que era menor al 10%. Por otro lado, el 56% de los servicios de alimentación reutilizan esos alimentos que no se sirvieron, ¿sí? En nuevas preparaciones y el 33% realiza compostaje. En cuanto a los grupos de alimentos con mayor desperdicio en todas las etapas, se destacan las frutas y las verduras, lo cual coincide con las referencias bibliográficas a nivel internacional. En cuanto a las etapas donde se produce el mayor desperdicio, bueno, con un 72% respondieron la etapa de elaboración, seguidamente de la etapa del servicio y por último en la recepción y almacenamiento. El siguiente, por favor. Bien. También preguntamos qué acciones realiza el servicio de alimentación para solucionar el desperdicio de alimentos. La mayoría de ellos, con un 61%, mencionaron que no tiene una política, pero sí realiza acciones para abordar esta problemática. El 11% considera soluciones, pero no las implementa por una falta de financiamiento, o también la reconoce, pero no trabaja de manera activa. Un menor porcentaje, con un 6%, genera acciones, pero no están sistematizadas. Y por otro lado, el 11% respondió que sí tiene una política de medición y reducción. La siguiente, por favor. Bien,
como conclusión, bueno, las frutas y las verduras son los grupos de alimentos más afectados. Dentro de las principales causas del desperdicio, bueno, tenemos en la parte de recepción alimentos en mal estado, en la elaboración las dificultades para estimar las cantidades y en el servicio principalmente destacaron los accidentes. Y un dato muy importante que nos llamó la atención es que si bien más de la mitad de los comedores cuentan con un registro previo al consumo de alimentos, el 90% de ellos tiene sobrantes en las preparaciones al finalizar el servicio. Y algunos datos positivos es que la mayoría implementa acciones para abordar esta problemática y que reutilizan esos alimentos no servidos e implementan el compostaje. Y acá simplemente para cerrar, este párrafo que está en el trabajo, es una cita de él, que dice que este trabajo es un ejemplo del compromiso de las universidades con el desarrollo de soluciones basadas en evidencias, contribuyendo al objetivo nacional de reducir el desperdicio de alimentos y avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible. Y como ya mencionaron, este trabajo es un primer puntapié que nos da un panorama de qué es lo que está sucediendo en los servicios de alimentación universitarios en cuanto al desperdicio alimentario, lo cual es fundamental como base para poder seguir avanzando en estrategias de mitigación. Bueno, muchas gracias y espero que se haya comprendido. Muchísimas gracias, Agustina. Muy interesante lo que nos contaste. Eso que nos contó Agustina fue el puntapié para este nuevo trabajo, el que están viendo en la tapa ahora, que pueden ver en el QR y descargar, el de este año, el del 2025. Y lo que queríamos hacer como grupo de trabajo era tener buenas prácticas de prevención como un instrumento clave para mejorar la eficiencia en la gestión de los alimentos y prevenir el desperdicio en los servicios de alimentación de las instituciones educativas. Realmente fue un gran trabajo que pudimos hacer porque habíamos hecho otra gran tarea el año pasado. Acá podrán ver, les queremos mostrar quiénes son los que escribieron para esta nueva guía del 2025. Fueron 9 entidades y verán los loguitos y los nombres de las personas que escribieron. Y bueno, de estas 9 universidades que escribieron, vamos a tener 2 representantes más que van a hablar de la guía, de esta nueva guía que estamos mostrándoles. Y para empezar vamos a hablar con Gerardo, de la Universidad del Siglo XXI, que nos va a contar un poco cómo se organizaron entre las diferentes universidades para desarrollar este contenido y qué aspectos o herramientas destacan que el lector va a poder encontrar en esta parte de la guía. Bueno, buenos días a todos y a todas. La idea es comentarles brevemente de qué se trató y bueno, mi presentación es en representación de todos los colegas que participaron de la guía y también en reemplazo de la colega, la licenciada Claudia Suárez de UDELAR, que por situaciones particulares no pudo hacer la presentación, quien fue también un poco la coordinadora de este proceso. En relación a lo que consultaba Mali, ¿cómo se organizaron? ¿Cómo nos organizamos las universidades? Bueno, esta guía, como bien mencionó Agustina, que hubo un puntapié inicial, es el resultado, bueno, de un trabajo bastante madurado, interinstitucional, federal sobre todo, y bien colaborativo, en el marco de este grupo. Y bueno, desde el inicio el propósito fue bien claro, es decir, construir un documento en base a esas aproximaciones que se habían realizado, que no solo ofreciera recomendaciones técnicas, sino que también aporte herramientas concretas y sobre todo adaptadas a las realidades de cada comedor universitario, como también lo mencionó Agustina,
Entonces, bueno, hicimos una participación colectiva, se analizó la evidencia disponible conjuntamente con los representantes del Plan Nacional, y en una primera etapa este grupo se dedicó a consensuar los ejes principales, ¿no? Es decir, cuáles iban a ser los objetivos de esa guía, cuál iba a ser la metodología de elaboración, y de pronto también estructurar cómo iba a ser la temática o el temario general. Entonces eso nos permitió un poco partir de una base en común y armar un marco de trabajo, sobre todo que tenga cierta coherencia, que tenga esa mirada técnica, pero sobre todo que tenga también la experiencia de los distintos equipos que gestionan o que están en contacto con comedores en los distintos territorios, ¿no? Entonces, bueno, una vez definido el temario, cada integrante del grupo eligió un tema específico para empezar a desarrollar, para empezar a tratar, y es así que se organizaron grupos de trabajo para empezar a redactar cada capítulo, que son los que vamos a ver después. Cada grupo tenía un coordinador, bien, y se fueron, bueno, desarrollando y pautando distintos avances que fueron, bueno, garantizando el cumplimiento de esos plazos que nos habíamos establecido. Y bueno, como mencionó Agostina anteriormente, para elaborar los contenidos usamos evidencia, usamos bibliografía, pero también el insumo principal fue ese informe de aproximación del desperdicio de los alimentos que se hizo el año pasado, que bueno, ese documento claramente constituyó como el punto de partida fundamental porque nos permitió identificar las problemáticas, identificar cuáles son las causas y sobre todo identificar cuáles eran las oportunidades de mejora, ¿bien? Entonces, bueno, una vez finalizado cada capítulo, se enviaron todos esos documentos a la coordinación del Plan Nacional para editarlo, para revisarlo, y bueno, después de una versión preliminar, se clarificaron algunos conceptos y demás para dar por finalizado, digamos, ese documento. Y bueno, por último, ¿qué ofrece un poco la guía? Está organizada en capítulos, ¿bien? Que tiene introducción, por qué es importante la guía, ¿no? Hay características de los distintos servicios y sobre todo estrategias y herramientas, ¿no? Y una característica distintiva para cerrar es que el documento no se limita solo a describir buenas prácticas, sino que ofrece herramientas concretas para que puedan ser usadas, ¿no? De una manera clara, de una manera sencilla, para que puedan ser usadas por los distintos equipos de cocina, de nutrición, de administración, ¿bien? Entonces, está lo conceptual, pero también está lo operativo. Muchísimas gracias por lo que nos contás, muy interesante, la verdad es que fue un trabajo muy mancomunado, nosotros desde el plan lo vimos, o sea que nos pareció muy piola que pudieran abordarlo de la mejor manera y que realmente le puede dar herramientas a todos. Gracias, Gerardo. Ahora pasamos a la Universidad de Buenos Aires, María del Carmen, también formó parte de la guía, y ustedes escribieron un capítulo diferente. Respecto de su capítulo. Nos tocó lo distinto. ¿Qué aprendizaje pudieron encontrar en este caso exitoso y cómo consideran que sirve para inspiración para otros comedores? Bueno, cuento un poquito, la licenciada Jiménez y yo, que pertenecemos a la Universidad de Buenos Aires hace muchísimo tiempo, nos tocó y lo propusimos contar una experiencia que nos parecía productiva para esta nueva herramienta que creamos, que tiene como fin mostrar que se puede hacer. Yo creo que ese es el último capítulo y me parece que después de todo lo que se especifica y los casos y ejemplos y que se da desde lo técnico y muy bien armado, realmente felicito a todo el equipo por eso. Esto es como, bueno, esto se puede hacer de diferentes maneras. Y la experiencia del bar saludable nos parecía que merece ser contada porque es una experiencia que a lo mejor no es la clásica de un servicio de alimentación dentro de una universidad,
pero que nació y así es, y así existe, y así se realiza, y así tiene todos esos atributos que hoy podemos verle. Para quien no lo conoce, está en Marcelo T. y Uriburu, ¿sí? O sea, pleno centro. Es un espacio que los estudiantes ganaron, que estaba, digamos, recuperaron, ¿sí? Que estaba abandonado, y ahí se creó un bar, que en principio fue un pequeño barcito, y después se le unieron otras cuestiones que hicieron que ese bar también pudiera apoyarse y crecer, que fue una huerta y una escuela agroecológica. En ese espacio, en ese patio de nutrición, se encuentran trabajando y planificando de manera colectiva todos estos espacios. Y el bar, en el trabajo van a encontrar que contamos cuáles son las estrategias que ellos usan todos los días en la vida real para poder reducir los desperdicios que genera el bar, y por otro lado trabajar colectivamente, y esto con la huerta a través del compostaje. El bar saludable fue uno de los comedores que trabajó en que hizo parte de la encuesta del trabajo anterior también, por lo cual ellos están todo el tiempo, yo digo que son como son un lugar vivo, ¿no? Están todo el tiempo buscando estrategias y conectándose con el colectivo reciclador y armando estrategias nuevas, y lo que trata de explicar un poquito brevemente, porque habría mucho más que hablar en ese último capítulo, es esta experiencia real que se da a través de esto, del encuentro colectivo y el compromiso comunitario, ¿sí? Que me parece que es algo importante a recalcar. Y otra cosa muy importante es que ellos mismos, ¿sí? Plantean, porque nosotros este trabajo lo hicimos con la colaboración de toda la gente que trabaja ahí, que no son una receta única, y que no es que esto que ellos hacen se pueda aplicar como algo construido y aplicable de manera sistemática, sino que cada espacio, cada comedor que funciona en cada institución, tiene que buscar el compromiso comunitario y las estrategias y las herramientas que les sean propias y que les sirvan. Me parece que eso es lo que hace que funcione. Y bueno, brevemente ahí van a tener contadas las estrategias que ellos usan habitualmente, ¿sí? Como tratar de no usar descartables, ¿sí? Todo lo que se genera de pérdidas, lo que se tiene que ir a compost y lo que no. Tratamos de contar detalladamente, muy reducidamente, lo que se hace como estrategias, pero me parece que lo que hay que recalcar es esto, es que es un modelo que surge atípicamente, ¿sí? Que funciona bien y está en permanente crecimiento y desarrollo, y que puede servir de puntapié inicial para que otras universidades tomen cosas, no vuelvo a decir, no como un modelo a seguir, sino como tener estrategias posibles y que funcionan. Bueno, creo que más o menos. Muchísimas gracias, realmente está bueno saber que existen comedores distintos, como dicen ustedes, que pueden ser replicables en otras formas, cada uno con su modelo, y que la guía es aplicable, lo cual es muy importante. No, bueno, de nuestra parte, del Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio, celebramos las actividades y todos los proyectos que nacen y surgen del grupo Universidades, y también apostamos a que dentro de las universidades, más ahora que sabemos por el formulario de inscripción que hay muchos estudiantes, puedan hacerse dueños de estas herramientas para poder ir encontrando oportunidades en las cuales poder participar, ya sea dentro del ámbito académico como fuera de él, ¿no? En este tipo de guía, en este tipo de herramienta, como mencionaba Gerardo, hay mucho trabajo de mucho profesional vinculado con los alimentos. Hay un caso que muestra las posibilidades de poder hacer y trabajar para reducir el desperdicio. Así también la guía es bastante práctica y da muchos ejemplos que pueden ilustrar un poco mejor el cómo poder llevar a cabo algunas estrategias que se vinculan, muchas de ellas, con lo que es buenas prácticas de manufactura, y otras son un poco más específicas del tema vinculado al desperdicio de alimentos.
y que nos dan instrumentos para poder pensar en cómo poder aplicarlo esto en nuestros comedores universitarios, ¿no? O cómo tratar de extrapolar estas herramientas en otros tipos de servicios de alimentación. Así que les invitamos a todos los que están acá presentes a darse un pie por el QR, también sabemos que en el chat está el enlace al documento para que lo puedan curiosear, que lo puedan leer, que puedan ver toda la información que tienen disponible para después seguir generando conocimiento vinculado a esta problemática que nos convoca a todos. Bueno, sin más, les agradecemos a todos los asistentes y a los oradores, representantes de este proyecto del Grupo Universidades, a la Universidad Siglo XXI, a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de Entre Ríos, así como todas las que participaron y sabemos que están hoy acá en este encuentro, último encuentro del Grupo de Trabajo de Universidades, y les agradecemos su presencia. Les dejamos a los asistentes nuestro mail del Plan Nacional por si quieren hacer una consulta relacionada con el documento, y les deseamos una buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias.